Nadie nos mandó una agüita, ¿verdad? Gracias. Me está saliendo la... Bienvenida. Gracias a Dios. Amén. Bienvenida a la casa de Dios. Aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos? Super mega bendecidos. Yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí, amén. Mire, siento una unción, como en una familia, ¿verdad? Que no nos vemos desde hace mucho tiempo. Yo siento que estamos aquí reunidos, amén. Como una familia que somos, amén. Somos una familia, amén. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre, tenemos a nuestro hermano mayor, que es Cristo, amén, ¿verdad? Y somos una familia, ¿por qué? Porque somos hijos y herederos juntamente con Cristo, esa es la palabra, amén. Y quiero darle gracias a Dios también porque estamos aquí, amén. Pero sobre todo por esa gracia inmerecida, amén, que Él nos dio, que Él nos entregó hace 2000 años, hermano, amén. Sin merecer Él nada, amén, Él se entregó por cada uno de nosotros, amén. Y dice la palabra que nosotros estábamos bajo maldición, estábamos bajo la pobreza. ¿Cuál pobreza? Esa pobreza de que no tenemos nada, hermano, con qué pagar nuestra salvación. ¿Amén? Que estábamos confinados, que estábamos condenados al fuego eterno. Amén. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos llama. Amén. Nos llama del mal camino y nos saca de ese mal camino y nos pone en un lugar mejor. En un camino que vamos a la gloria. Un camino en el cual vamos a ver a Dios en toda su majestad. Amén. Donde vamos a ver a Cristo, vamos a estar con Él. Donde ya no vamos a tener enfermedades. Donde ya no vamos a tener aflicción. Donde ya no vamos a andarnos preocupando por los recibos, por qué vamos a comer. Donde ya no nos vamos a preocupar, hermano, por nuestro futuro. Porque tenemos un futuro, hermano. Ya lo tiene desde ahora. Dice amén. Porque dijo el Señor, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Y ya lo conocemos, dice amén. Ya conocemos a Cristo. Y Cristo ha dado a conocer a su Padre. Amén. Que son de la misma naturaleza, que son de la misma esencia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos disfrutando de la vida eterna a partir de ahora. Amén. Pero hay que creer, hermano. Amén. Porque sin fe es imposible, hermano. ¿Dice amén? Entonces, en esta noche vamos a seguir hablando de las riquezas en gloria para los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? Levante la mano. Yo también. Amén. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que hace posible, hermano, esa santidad. Dice amén. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ustedes y en mí también. Cada día nos va transformando, cada día nos va redarguyendo. Te quieres agarrar un cigarrito y te jala las orejas el Espíritu. Que te quieres poner a hablar maldiciones, que te quieres poner a gritonear. El Espíritu Santo en su fruto de la mansedumbre que hace, te detiene. Amén. Y todas esas riquezas, hermano, fueron ¿por qué? Por gracia. Por la fe en Cristo que hemos creído en Él. Dice amén.
Y si está notando ahí, el título se llama La gracia que nos llamó. ¿Ven? Porque fuimos llamados por pura gracia, hermano. Dice amén. Y vamos a recordarlo. Vaya ahí a Efesios 2. Mire, ya está la pantalla de 80 pulgadas que mandó el Señor. Amén. Para que no ande preguntando. Se fija que Dios es bueno, ¿verdad? Y eso es poco, hermano, de lo que nos va a dar el Señor. Dice la palabra ahí en Efesios 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie. 2:4. ¿Ven? Acá está adelante, hermano, miren, no batalle, acá lo puede leer. ¿Ven? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Dios, nuestro Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que te ha placido, Señor, por tu gracia y por tu amor, que estemos aquí, Señor, para llenarnos de tu palabra, para conocer más de esas riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús, por esas riquezas que nos has dado, Señor, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos las ha de saber, para poder, Señor, aprovecharnos, Señor, de esa gracia infinita, Señor, que tú derramaste por cada uno de nosotros, Señor, hace 2000 años, Señor. Y ahora lo cual lo creemos, Señor, porque tu palabra nos ha llamado, tu gracia nos ha llamado, tu favor nos ha llamado, Señor, para ser conformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso te damos toda la gloria, Señor, y este servicio lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo, que hables tú, Señor, y no yo, que hables esa palabra, Señor, que nos transforma cada día. Por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Hermano, dejo la música instrumental. Sí, no, está bien. Está mejor. ¿Amén? No los vaya a arrullar, hermano. Que no se me vayan a dormir. ¿Amén? Dele un aplauso al Señor por su gracia. Se fija que dice la palabra, de pura misericordia estamos aquí. ¿Ven? Cada mañana que nos levantamos, Dios se acuerda de cada uno de ustedes y de mí también. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque hay un propósito para cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Cuál es ese propósito? Ser conformados a la imagen de su amado Hijo. ¿Ven? Esa es la misión de Dios para cada uno de nosotros en este mundo. ¿Ven? Que compartamos la palabra, que hablemos como Cristo, que hablemos, que escuchamos, que compartamos, que seamos como Cristo, hermano. ¿Ven? No que nos parezcamos a Él, que seamos como Él, hermano. Que seamos Él, que la presencia de Él esté en cada paso que usted dé. Dice amén. Y esa gracia, hermano, el Señor nos la dio
Por la fe, dice la palabra. Amén. Porque hemos creído. Amén. En el evangelio de nuestra salvación. Y cuando creímos, ¿qué pasa? Que Dios nos da su Espíritu Santo. Amén. Pero la gracia y la fe la da Dios, hermano. Dice amén. Vamos a estar hablando de ese tema, de que hasta la fe la da Dios, hermano. Amén. Porque por gracia, dice la palabra ahí, en el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no es de nosotros. Pues es un regalo de Dios. Amén. Dice amén. ¿Se fija? Todo es otorgado por Dios, hermano. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente creer. Creer que Él nos otorga todo. Dice amén. Y la única religión, hermano. Porque mire, está el catolicismo. Los católicos creen que aparte de la gracia tienen que hacer obras para ser salvos. En otras religiones tienen que creer en muchos dioses para poder reencarnar en otra persona o en otro animal o en quién sabe lo que ellos crean. En otras religiones tienen que hacer sacrificios, tienen que hasta entregar su vida, hermano. Como los musulmanes que entregan su vida en un avión para que ellos tengan un don, un galardón por parte de Dios y puedan estar en la presencia, pero de Dios, del Padre. Porque ellos no creen en Jesús. ¿Ven? ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen obras, ellos buscan a Dios, quieren buscarlo, quieren agradarlo, pero nunca van a poder. Amén. Pero en el cristianismo, en la religión, en la iglesia que dejó Cristo, ¿qué pasa? Que Dios es el que nos busca a nosotros. Que es Dios el que te buscó a ti, el que te predicó la palabra. El que te enseñó la palabra de verdad. El que te dijo, cree solamente en mi Hijo y serás salvo nada más. Amén. Gloria a Dios. Que no tienes que hacer nada, solamente creer en mi Hijo. Y yo me voy a encargar de lo demás, dijo el Señor. Porque de tal manera te amé que di a mi Hijo para que tú tuvieras una nueva vida. ¿Ven? Ese es el Evangelio, hermano. Que Cristo vino hace 2000 años y entregó su vida, murió y resucitó al tercer día con autoridad y poder sobre toda carne, sobre todo lo que está en el cielo, sobre todo lo que hay aquí en la tierra y debajo de la tierra. Ahora Él tiene todo el poder, hermano. Y Él es el que nos va a juzgar. Dice amén. Pero la buena noticia que es que Él es el que nos busca. Él es el que nos llena, hermano, con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted esté aquí. Dice amén. Por algo está usted aquí. Dice amén. Amén, amén. Nadie lo trajo. ¿Alguien lo trajo? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo que está dentro de usted lo atrajo ¿a qué? A venir a comer. ¿A comer qué? El pan de vida. ¿Ven? Que es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esto es gracia, hermano. Que todo lo hace Dios por nosotros. ¿Verdad? Si nosotros le permitimos, amén. Porque a veces queremos resistirnos o preferimos quedarnos a ver el fútbol o a ver películas o a ver cosas o a hacer cosas que nos apartan de Dios. Pero hay una lucha, hermano. ¿Ven? Y depende de esto, depende de lo que usted le dé más de comer, eso es lo que va a sobresalir. ¿Ven? Si le damos más al Espíritu, ¿qué cree que va a pasar usted? ¿Qué va a pasar en usted? Vamos a ser más espirituales. Vamos a ser más como Cristo. Vamos a ser como Esteban, como los mártires de la iglesia.
que vamos a compartir de Cristo. Dice, amén. Vamos a ser como Pablo, hermano. Amén. Que no le importaba a él los latigazos, que no le importaba nada. Por con tal de qué? De conocer más de Cristo. Es lo que estamos haciendo aquí. Dice, amén. Usted viene aquí a conocer más de Cristo. Amén. Porque por gracia somos salvos. Amén. Con esa gracia Él nos llena de riquezas, hermano. Dice, amén. Cosas que en otras religiones no te hablan. En otras religiones no te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y a ver si eres salvo. ¿Ven? Pero no te garantizan porque no están en la verdad. Y dijo el Señor, y conocerás la verdad. ¿Y qué va a pasar? Y la verdad ya nos hizo libres, hermano. De toda religión, nos hizo libres de todo sacrificio, nos hizo libres de toda ley del pecado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu trabajando en nosotros. ¿Ven? Y la batalla se termina hasta cuando venga Cristo. Amén. Pero estamos fortalecidos. Amén. Por el Espíritu Santo. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el versículo 4 ahí de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de Cristo, hermano, ahora. Amén. Porque por su gracia, por su amor, por su misericordia, por haberse entregado en la cruz, ¿ven? Él nos llena de riquezas, hermano. Pero no crea que de dinero. No, de riquezas espirituales que valen más que el dinero. Amén, amén. Riquezas, hermano, que el mundo no te puede dar. No puedes, con el dinero, hermano, no puedes comprar 1 kilo de paz, hermano. Eso te lo aseguro. Dice amén. Amén, amén. Porque la paz la da únicamente Dios. Dice amén. Amén, gloria a Dios. La paciencia la da únicamente Dios. Mire, allá en Jerusalén, en la guerra, los que creen en Cristo, hermano, están los bombazos, están los pelotazos, está todo lo que da. Pero los que están en Cristo, hermano, están bailando allá ahorita. Se están gozando en el Señor. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa paz, esa gracia, esa paciencia no la da el mundo. No la da el dinero. Dice amén. Somos ricos, hermano. Somos ricos en Cristo. Dice amén. Amén, gloria a Dios. Y la misericordia en la Biblia, porque ella hablaba que por su misericordia fuimos resucitados por Cristo. Amén. Porque Él es compasivo, fiel y por su gracia de Dios para la humanidad, porque Él perdona, con esa gracia Él nos perdona todo, hermano. El castigo, dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga y por su herida todos somos salvos ya, hermano. Somos curados. Dice amén. Por su misericordia. ¿Ven? Por su gracia. Por esa gracia inmerecida que solamente Dios puede otorgar. Dice amén. Porque aquí en el mundo, hermano, si tiene usted una deudota, ¿a poco usted cree que se la van a perdonar? No. ¿Verdad que no? Solamente Dios puede hacerlo. Porque esa es su naturaleza, hermano. Ser misericordioso.
ser piadoso, ser compasivo, dar amor. Dice amén. Porque por gracia, hermanos, somos salvos. Dice amén. Amén. Y el mejor ejemplo de la gracia de Dios es el mismo apóstol Pablo, hermano. Dice amén. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era un terror para los cristianos. Dice amén. ¿Por qué? Porque él tenía una fe. Él mismo lo dice en Romanos 10, que él tenía una fe, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento verdadero de Dios. ¿Ven? Él vivía una fe, pero no era esa fe que le agradaba a Dios. Dice amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Jesús viene e interviene por él. Amén. Porque él ya lo conocía desde antes de la fundación de los tiempos. Dice amén. Es más, vamos a ir a la palabra. Gálatas 1. Vaya ahí. Gálatas 1. Gálatas 1:11. ¿Qué dice ahí arribita? Si ya lo tiene. El ministerio de Pablo, amén. 1:11. Dice la palabra, dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se fija? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Se fija? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué le hacía? Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. ¿Ven? De mis contemporáneos en mi nación. ¿Se acuerda que dice en Filipenses 3 que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos? En cuanto a la ley era irreprensible. ¿Se fija? Eso es lo que quiere decir él. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se fija? Pero cuando, ¿qué dice? Agradó a Dios. Se fija que ahí está la gracia. Cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. ¿Y qué más? Y me llamó por su gracia. ¿Se fija? Me llamó por su gracia. ¿Y cómo se llama el mensaje? El ministerio de Pablo. El mensaje se llama llamados por gracia, hermano. Llamados por gracia y perdón. ¿Verdad? Usted no está aquí porque usted quiso, ¿verdad? Usted estaría ahorita no sé dónde, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Pero ahora está aquí ahora, ¿por qué? Porque fue llamado por gracia. Porque Dios ya lo había apartado desde antes de la fundación de los tiempos. Porque Dios, cuando su mamá estaba embarazada, Dios ya lo había, cuando yo estaba embarazada, mi mamá estaba embarazada, yo ya estaba predestinado para estar aquí, hermano. Y para que usted estuviera aquí escuchando la palabra. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Se fija que los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros. Se fija. Y sus caminos son mejores que los de nosotros. De ahí nos andamos quejando. ¿Verdad? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicare entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que ¿a dónde se fue? Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. ¿Se fija? ¿Se acuerda que Pablo
Pablo dice mucho, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice amén. Amén, amén. Amén, amén. Cuando Cristo, hermano, fue bautizado y el Espíritu Santo fue derramado sobre él, el Espíritu Santo, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al desierto, hermano. ¿Se acuerda? En Juan 4:4. Y donde lo tentó el diablo también. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con Pablo, con el apóstol, con Saulo. ¿Qué pasa? Que cuando viene Cristo y lo llama y le revela su nombre y le revela el ministerio que él va a hacer, en ese momento él es lleno del Espíritu Santo y va a Arabia, hermano, al desierto, donde solamente el Espíritu te lleva, hermano. ¿Para qué? Para revelarte tu propósito, para consolarte, para llenarte, hermano, del conocimiento de Dios, porque solamente en el desierto podemos conocer más de Cristo, hermano. Cuando andamos bien pachones y andamos bien sanitos y todo, y que todo nos sale bien y tenemos mucho trabajo, tenemos muchos clientes, tenemos muchas ventas. ¿Y cuándo te acuerdas de Dios? Yo lo digo por testimonio también, ¿verdad? Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, ¿verdad? Así es. Porque solamente en el desierto lo buscamos, hermano. Y no me diga que no, porque es la verdad. Dice amén. Denle la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y el versículo 18, miren lo que dice. Y estuvo 3 años, hermano, en el desierto, Pablo. Amén. Dice la tradición. Después, pasados 3 años, dice que subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente escuchaba decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hace? ¿Y el 24 qué dice? Y glorificaban a Dios en mí. Amén. ¿Se fija el propósito para cada uno de ustedes y para mí? ¿Cuál es ese de glorificar a Dios, hermano? De glorificar a Cristo, de glorificar su cruz, de glorificar su sacrificio, de glorificar el fruto de la obra que ha hecho en cada uno de nosotros, de hacernos nuevas criaturas. Dice amén. Esa es la obra, hermano, en la que se glorifica a Dios en nosotros. De que aquel que era un drogadicto, de que aquel que era un adúltero, de aquel que era un fornicario, de aquel que era un ratero, ahora glorifica a Dios. Dice amén. Ahora glorifica a Dios con su testimonio. ¿Se fija? Todo lo que hagamos, hermano, es para la gloria de Él. No es para la gloria del pastor, ni para la mía, ni para su hermano. Es para Cristo. Todo es para Cristo. Amén. Vaya ahí a 2 de Timoteo. Vámonos rapidito. 2 de Timoteo 1. El fin de la gracia de nosotros es que su nombre sea glorificado, hermano. Dice amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. No se duerma, hermano, con esa meditación. Verso 3. Testificando de Cristo.
Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Amén. Aquí estaba hablando, aquí le estaba escribiendo, hermano, el apóstol Pablo una carta a Timoteo. ¿Y se acuerdan de dónde la estaba escribiendo? De la mejor suite de Jerusalén. La cárcel. Estaba encarcelado, hermano, estaba latigueado. ¿Ven? Y él estaba escribiendo cartas y para nosotros, hermano, reveladas por el Espíritu Santo, por Cristo mismo. ¿Ven? Y el contexto del capítulo es de que Timoteo estaba triste, hermano. ¿Por qué? Porque Timoteo anduvo con Pablo. ¿Ven? Y dice Pablo, le doy gracias al Señor al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel, hermano. ¿Y qué hacía él en la cárcel? Aparte de ser golpeado y latigado, predicaba el evangelio. Dice amén. Cada 12 horas o no sé cuánto tiempo le cambiaban de guardia. ¿Se acuerda del guardia que cuando estaban presos y se pusieron a cantar y a honrar, él y Silas, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque se estaban gozando y cayó el espíritu, el poder del Señor ahí. ¿Y qué pensó el guardia? Dijo, ya se fueron todos. Entonces, ¿qué le iba a pasar al carcelero? Lo iban a matar. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de cada uno de los guardias. ¿Ven? Y en algunos casos, el guardia estaba preso juntamente con el esclavo, con el que estaba en prisión, hermano. Así estaba Pablo. Él estaba encadenado juntamente con alguien. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Usted qué creía que hablaba Pablo? ¿O usted cree que se ponía a contar chistes o lo que hacía él cuando estaba en la ley, cuando él era fariseo? No, él predicaba el evangelio. Y cada 12 horas le cambiaban un guardia. ¿Y qué hacía? Predicaba el evangelio. Y pasaban otras 12 horas y venía otro y le predicaba el evangelio. Por eso él dice ahí, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y aparte de eso, ¿qué hacía? Oraba. Oraba por sus discípulos. Oraba por usted y por mí. Amén. Oraba por la iglesia de Cristo. ¿Se acuerda? Que hablábamos en Efesios 1, en el capítulo anterior. Porque él conocía de la fe de cada uno de los que estaban ahí en esa iglesia. También. Y dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De dominio propio. ¿Se fija? Timoteo estaba triste, hermano. Pero ¿qué pasa? Que Pablo en sus oraciones y en sus cartas, él estaba orando con él y le daba aliento, hermano. ¿Ven? Dijo, aliviánate, porque hay trabajo, no estés llorando. Aviva el don que hay dentro de ti por la imposición de mi... ¿Cuál es ese don, hermano? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que a veces está dormido dentro de nosotros, que no queremos hablar la palabra, que nos da vergüenza hablar la palabra. Pero Dios nos ha dado un poder de amor, hermano. ¿Para qué? Para hablar la palabra. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Dice amén. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice amén. Aviva el don que hay dentro de ti. Y si tú conoces un hermano, avívalo, hermano. Con tu exhortación, hermano. Con tu consolación. A veces hay hermanos que están en duelo. Consuélalos. Dile, Dios te ha dado un espíritu de poder. No un espíritu para que estés llorando. Dice amén. Aviva el don que hay dentro de ti. Y el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se fija? Desde hace mucho tiempo, hermano, el Señor ya había pensado que usted iba a estar aquí, escuchando la palabra, llenándose la palabra, avivando el don que hay dentro de ti, pero con un llamamiento santo, hermano. Amén. No un llamamiento para que hagas lo que quieras y por su gracia ya crees que eres salvo. No. Esa gracia nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas y mejores criaturas. Nos hace como Cristo, hermano. Dice amén. Gloria a Dios, amén, aleluya, gracias Señor. Porque es un llamamiento santo, hermano. No es un llamamiento mundano, no es un llamamiento igual que el mundo. Es un llamamiento santo. ¿Y el único santo quién es? Dios, hermano. Dios. Dice amén. Amén, amén. Santo. Y ahí está la riqueza de la gracia de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a lo que yo pudiera hacer, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿Se fijan las riquezas de la gracia para los santos? Amén. Dice que vamos a ser inmortales, hermano. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él ya quitó la muerte, hermano. Él tiene las llaves, hermano, de la muerte. Dice amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando venga Cristo, hermano, nosotros vamos a ser glorificados con un cuerpo inmortal. ¿Ven? Pero si nos llama Cristo primeramente, ¿qué va a pasar? Que en ese momento vamos a la presencia de Dios. ¿Amén? Pero seguimos vivos. Dice amén. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Así que si vivimos o morimos, ¿qué dice la palabra?
Para Él. Del Señor somos. Amén. Porque para mí el vivir o el morir, esa es ganancia. Amén. Pero esa es la gracia, hermano. Esta es la sana doctrina que nos ha dado Dios. Que retengamos las buenas palabras, la buena enseñanza, hermano. De que tenemos un Salvador que nos redimió, nos justificó y que nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Dice la versión internacional, dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Amén. No le pongas ni le quites. Amén. No agregues palabras, no agregues cosas, enseñanzas. ¿Por qué? Porque se te va a demandar, hermano, esa palabra. Se te va a demandar. ¿Por qué andas enseñando esas cosas que yo no te dije? A todos aquellos que enseñan prosperidad, a todos aquellos que enseñan finanzas para ser ricos aquí en el mundo, hermano, se les van a pedir cuentas. El Evangelio es por gracia, hermano. Las añadiduras son por gracia. Nuestra sanidad es por gracia. Nuestra paz es por gracia, hermano. Amén, amén. Nuestra salvación es por gracia. Nuestra glorificación va a ser por gracia. No tenemos que ponerle ni quitarle de más. Y cuando tú te encargas de enseñar esta sana doctrina, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Gloria. Aleluya. Dice amén. 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 Porque estamos buscando su reino primeramente, no el reino de los hombres, no el reino del mundo. El mismo diablo vino con Cristo y le dijo, si me adoras, yo te voy a dar todo lo que hay aquí. ¿Y qué dijo Cristo? Escrito está que solamente al Señor adorarás. Amén. Y no lo vas a tentar tampoco. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo, hermano. Dice amén. Así es, amén. La semana pasada que hablamos, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Amén. Así como Cristo cuando vino, le dijo Poncio Pilato, ¿sabes que yo tengo autoridad para soltarte, o para matarte? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tiene sobre mí si no se te ha dado de allá arriba. ¿Se fija? Entonces nosotros estamos en control de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. Por su amor, por su fidelidad. Amén. Pero mientras vivamos, hermano, dependiendo de Él, hermano, todo lo que hagamos, Señor, todo lo que necesitemos va a venir por gracia. Porque por gracia somos salvos. Amén. Porque por gracia somos curados. Porque por gracia estamos aquí, hermano. Amén. Para un propósito. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que hacemos cada día con nuestro testimonio? Con nuestra dependencia a Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de las cuales son Figelo y Hermógenes. Pero tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. ¿Se fijan el poder que hay
en los que creemos en Dios, hermano. ¿Ven? Que Dios siempre va a poner gente, que Dios siempre va a poner personas para ayudarte, que su gracia siempre va a estar, hermano. Y Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Porque somos su especial tesoro, fuimos comprados a precio de sangre. Dice amén. Amén, amén. ¿Se acuerdan de todos los que pasaron por ahí por Éfeso? Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, hasta el mismo apóstol Juan, anduvieron ahí en esa iglesia. Amén. Y todos, ¿qué querían hacer? Querían buscar la gracia de Dios, querían conocer más de Dios. Amén. Querían conocer más de su riqueza, hermano. Amén. Mire, vaya ahí, vamos a terminar con Hechos 18. Vamos a cortarle ahí. ¿Qué dice ahí arribita? Hechos 18, 24, hermano, perdón. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Apolos. Natural. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿amén? El bautismo de arrepentimiento. ¿Qué pasaba? Que él no conocía al Espíritu Santo. Amén. Pero fíjese cómo lo habla, cómo da testimonio Lucas de él, que él era un varón elocuente, que todo lo que hablaba él, se lo creían. Que todo lo que él decía, lo aceptaban. Amén. Poderoso en las Escrituras. ¿En cuáles Escrituras? En el Antiguo Testamento. En el Pentateuco, en los Salmos y en los Profetas. Amén. Poderoso en las Escrituras y había sido instruido en el camino del Señor y tenía un espíritu fervoroso y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? ¿Era un matrimonio? Lo apartaron. Amén. ¿Y qué hicieron? Le ministraron el evangelio. Amén. Le ministraron la palabra, le ministraron lo que Pablo les había enseñado, lo que Pablo les había revelado. Amén. Que si creyeres en el Señor, amén, que si creyeres en la palabra, en el evangelio de nuestra salvación, ¿cuál es el evangelio? Que creas que Jesús murió y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven? Porque todas las Escrituras hablan de Cristo, hermano. Amén. Y cuando tú crees toda esa palabra, ¿qué pasa? Que en ese momento tú eres sellado con el Espíritu Santo, que es las arras, que es la garantía de nuestra salvación
¿Hasta el día de qué? Hasta el día que venga Cristo. Eso fue lo que le enseñaron a Apolos. Amén. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia, ¿qué dice? Habían creído. ¿Se fija? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era nuestro Señor y Salvador, que Él era el Mesías que estábamos esperando, que Él era el Mesías que vino a pagar por cada uno de nosotros, que gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener vida eterna, nosotros podemos tener acceso a Dios, podemos tener acceso a las promesas que se le dijeron, que se le prometieron a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones, que yo engrandecería tu nombre. ¿Para qué? Para glorificar mi nombre, para que todos conozcan, hermano. Pero aquí lo importante es que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Dice amén? Se fija, por la gracia de Dios habían creído. ¿Y qué es gracia? Es un favor inmerecido, hermano. Es algo que no merecíamos. ¿Ven? Pero por su gracia nosotros hemos creído. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Amén. Y dice, voy a terminar, Romanos 11:6, no lo busque. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería ¿qué? Gracia. Amén. No es por obras, hermano. Es por gracia todo lo que tenemos. Amén. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su compasión, por su piedad. Porque si Dios dijo algo, hermano, Él lo va a hacer. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepientan. Él no puede mentir. Él no se puede echar para atrás, hermano. Si Él ya te tenía llamado por su gracia, Él se va a encargar de terminar la buena obra en cada uno de nosotros. ¿Dice amén? Amén. ¿Dice amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos de nuestros amados hermanos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar.